4 años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, avances y desafíos. La hacienda Las Tangas, que fue propiedad del clan Castaño desde donde se creó y consolidó el proyecto paramilitar, hoy se llama Nueva Esperanza. Varias familias que fueron despojadas han logrado retornar a ese territorio. Allí intentan reconstruir su futuro. Ellos y otros 13.000 beneficiarios a través de unas 1.000 sentencias judiciales han logrado la devolución de sus predios en 4 años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Las cifras son muy bajas si tenemos en cuenta que el número de víctimas que va en aumento alcanza a la fecha más de 7 millones. Recordar el asesinato del líder Octavio Áviles, que estaba en el proceso de reclamación de tierras en el Urabá antioqueño. Este 10 de junio se cumplieron 4 años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En estos 4 años se ha avanzado en un 25% del total de solicitudes de reclamantes de tierras que se deben estudiar. La unidad de restitución reconoce avances en medio de las dificultades que ha implicado iniciar el proceso en medio del conflicto armado. 6 millones de hectáreas de 360.000 reclamaciones es la meta del proceso de restitución de tierras en 10 años. En 4 años se ha alcanzado el estudio de las reclamaciones de unas 900.000 hectáreas. ¿Los jueces cuánto han decidido? Han decidido ya sobre cerca de 100.000 hectáreas, que corresponden más o menos a unas 13.000, 14.000 personas. Las cifras son mínimas y así lo reconoce el gobierno, quien advierte que el conflicto ha dificultado la restitución. Una de las mayores dificultades es hacerlo en zonas donde aún el conflicto está vivo, o también en zonas consolidadas pero con los vestigios de la guerra. El tema de minas antipersonales es un enemigo de la restitución. Sin embargo, consideran que aunque lento se ha avanzado a paso seguro. Cerca del 80% de los reclamantes que han ganado su proceso restitutivo han vuelto a la tierra, y eso es muy bueno, porque antes nos decían que la gente no iba a volver, y no, la gente sí está volviendo. Y destacan que el costo-beneficio es favorable. La ley en el capítulo de restitución no le cuesta mucho al Estado. Le cuesta el funcionamiento de la unidad, que en este momento la unidad en lo que lleva de vigencia en funcionamiento ha gastado un poco más de 100.000 millones de pesos. La unidad de restitución asegura que va en la dirección correcta, pero que cumplir la meta también depende de otros factores. Si el conflicto continúa, si aquí a la gente se le sigue desplazando, va a ser muy complicado hacerlo en 10 años. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil, la Fundación Paz y Reconciliación y Forjando Futuros critican los altos costos del proceso de restitución respecto al número de hectáreas restituidas a la fecha. Además, afirman que no existen falsas víctimas, sino opositores al proceso de restitución. En 1.000 sentencias judiciales que se han emitido, el 98% corresponde a reclamaciones de verdaderas víctimas, el 2% restante a opositores del sistema. Así lo revela el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación y Fundación Forjando Futuros. El 89% de los opositores han resultado falsos opositores. Aquí no hay falsas víctimas, lo que hay son falsos opositores de mala fe, testaferros y despojadores de tierras. A diferencia del gobierno, las ONG critican los altos costos del proceso de restitución. Lo invertido cuesta 3 veces más que lo restituido. La alternativa de comprar las tierras hubiera sido mucho más rápida, eficaz y nos hubiésemos evitado los muertos. Aseguran que conviene realizar cambios en el enfoque del proceso restitutivo, uno de ellos implementar la reclamación por vía administrativa. Que a la gente le compensen con tierras en otra parte cuando la gente ya no desea volver o cuando no hay condiciones de seguridad para volver. Piden focalización en restitución colectiva que ayudaría a acelerar el paso. Hoy, en cada sentencia en promedio están fallando únicamente 2 solicitudes, 2 predios. En Urabá podría pasar de 2.800 casos a 25 procesos judiciales, donde se resuelva todo. Y plantean además acabar con la focalización que realizan las fuerzas militares. El proceso de restitución está atrapado por las fuerzas militares. Si ellos no autorizan, no se adelanta el proceso de restitución. Ahora hablemos de las otras caras de este proceso, el despojo de tierras y los carteles de falsos reclamantes. Los obstáculos persisten al lado y lado del camino de la reparación de víctimas.
Las autoridades luchan contra los opositores del sistema, quienes con violencia o artimañas judiciales se pretenden apropiar de lo que no es suyo. En el proceso de restitución, las entidades han documentado a profundidad cómo ha ocurrido el fenómeno de despojo de tierras en Colombia. Se han encontrado con que el mayor despojo es el Estado y por vía jurídica. Conversamos con el superintendente de Notariado y Registro. Él asegura que este proceso va por buen camino. Otro de los desafíos en el proceso de restitución de tierras ha sido documentar y recuperar los predios despojados. En muchas partes la información se desapareció y hubo que reconstruir toda esa información en las oficinas de registro para poderlo hacer. En muchos casos algunos funcionarios trataron de esconder la información porque de alguna forma les perjudicaba a ellos. En este camino la Superintendencia de Notariado y Registro, sorpresivamente, descubrió que el mayor porcentaje de despojo no ocurrió como pensábamos. No fue como todos pensamos, PAP o con plata con plomo. No fue con plata con plomo. En este país se despojaron más la tierra con artimañas jurídicas. Y hemos detectado más de 65 formas de despojo jurídico. ¿Pero cuáles son algunas de las 65 formas de despojo jurídico de tierras? Resoluciones del INCODER, que cuando miramos las resoluciones, era una resolución de viáticos. Nada tenía que ver con la adjudicación. Aclaración de linderos, sobre baldíos del Estado. Es decir, la tierra que la tenía una persona y sabía que había un baldío del Estado y traía un topógrafo y lo que hacía era extender su tierra hacia el otro lado. El superintendente Jorge Enrique Vélez expresó que aunque aceptan críticas, es prematuro exigir resultados finales. Dice que el inventario del proceso se puede entregar cuando se cumplan 10 años. Esto no es una carrera de 100 metros libres, sino de 100 metros con obstáculos. Entre tanto, la Fiscalía sigue persiguiendo a los falsos reclamantes de tierras. Se han identificado diferentes modalidades para despojar por segunda vez a las víctimas que intentan recuperar el predio de donde huyeron por culpa de la violencia. A ellos les vamos a restituir, pero por tres muros con una reja al frente. Eso es una tierra que se les va a adjudicar por unos años. A finales de mayo, en 2 operativos, 20 presuntos cabecillas de carteles de reclamantes de tierras fueron capturados en el Magdalena Medio, norte de Santander y Antioquia. El señor Luis Guillermo Lobo Cardona, que es una persona que se encuentra vinculada a más de 16 procesos por amenazas en contra de legítimos propietarios de tierra. En turbo el señor Álvaro Mesa Cadavid, quien se dice sería el que estaba dirigiendo todo este proceso de entorpecimiento del proceso de restitución en Antioquia. La ley de víctimas contempló reparación, pero también fuertes castigos a quienes intentan defraudar al Estado con falsas reclamaciones. La ley de víctimas establece una pena de 8 a 12 años para estos inescrupulosos. Pero, ¿cómo operan estos carteles de falsos reclamantes en el país? La Fiscalía ha identificado 3 modus operandi. Sin ser víctimas, sin tener la posibilidad de reclamar tierras, se acercan ante las autoridades administrativas con documentación falsa. Otros actúan como suplantadores. Siendo víctimas, es decir, estando legitimados para reclamar, inician estos procesos de reclamación, sin embargo los abandonan y son suplantados por otros que entran en ese momento a acceder a las pretensiones de los iniciales reclamantes. Y otros acuden a la modalidad de estafa de víctimas. Siendo víctimas, hacen el trámite, pero se dejan estafar por intermediarios que ofrecen servicios para el trámite, cobrando una comisión y al final se quedan y se apropian con todos esos dineros. Pero también se lucha contra quienes han vendido sus tierras y luego quieren recuperarlas acudiendo a distintas artimañas. La lista de modalidades delictivas continúa. Algunos se han especializado en asesoría que, aunque aparentemente legales, son irregulares. Esas organizaciones sabemos que cobran el 30% si es exitosa la restitución. ¿Cómo entrenaban a los campesinos? Porque los entrenaban para decirle vayan, digan esto y esto y esto. A la fecha son 120 casos de carteles de falsos reclamantes que investiga la Fiscalía y siguen llegando denuncias.
vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y vamos a aplicar la ley sin ningún miramiento a todos aquellos que quieran defraudar ese sistema de protección a las víctimas. Si usted está siendo víctima de amenazas por su trabajo como líder de derechos humanos o por ser reclamante de tierras, denuncie ante las autoridades. Puede comunicarse a la línea de atención gratuita de la Fiscalía en todo el país, 018-091-6999. Allí puede denunciar desaparición de personas, violencia sexual, reclutamiento de menores, y si es víctima y ha perdido sus bienes por el accionar de los grupos armados al margen de la ley, puede ponerlo en conocimiento de las autoridades. Si usted ya es víctima registrada y desea conocer el trámite del formato de registro de hechos delictivos atribuibles a grupos armados al margen de la ley, también puede consultarlo en la línea telefónica. Y antes de la pausa les tenemos un adelanto de las historias de las víctimas del conflicto armado que conocimos en un encuentro en Boyacá. Nos demoramos 250 años para reparar 10.000 familias y somos 7.350.000. Y siempre le hemos preguntado esta pregunta que se la hemos hecho al fiscal. ¿Dónde están los responsables de los 220 muertos que tienen hoy los líderes en Colombia? Nosotros, ¿para qué vamos a seguir pidiendo tierra cuando la misma institucionalidad amparada de los paramilitares sigue expropiando a las comunidades? Hacemos una pausa, pero ya regresamos con estas y más historias en este especial de los 4 años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Ya volvemos. 4 años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, avances y desafíos.